¡Qué vista tenemos! Y pues tenemos una vista frontal parcial al mar alejada. Frontal parcial alejada al mar. Y pues, ¿qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. A un ladito del río, en la bandera. Y pues sí, efectivamente, estamos en el hotel Samba Vallarta. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que deben de saber si vienen a este hotel, 100% real, 100% seguro, para que no se lo chamaqueen en el intento. En este video les vamos a mostrar todo con lo que cuenta el hotel, qué es lo que les incluye, qué no les incluye, qué pueden hacer aquí, todo lo van a encontrar en este video. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este hotel se encuentra en Nuevo Vallarta. Es un hotel de 4 estrellas que no es muy grande, solamente tiene 184 habitaciones. Eso la verdad a nosotros nos gusta mucho porque luego los hoteles que tienen de 1500 habitaciones, híjoles, uno camina bastante. Y pues un dato para que se ubiquen más o menos, está a un ladito de el río Jalisco. Más o menos está en esta zona. Y pues nosotros llegamos aquí desde Puerto Vallarta. ¿Y cuánto nos cobró el Uber? Nos cobró 250 pesos un Uber desde Puerto Vallarta, desde más o menos por la API, por donde está la API, hasta acá, 250 pesos. Sí, pues hicimos más o menos como unos 30, 40 minutos aproximadamente, entonces para que le calculen cuando vengan a este hotel. Y pues algo súper importante, el check-in y el check-out en este hotel. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Entonces, si ustedes quieren ingresar desde temprano y ya tener la cuestión del desayuno, tiene un costo de 350 pesos por adulto y 170 pesos por niños. Los niños van desde los 6 hasta los 12 años. Menores de 6 años, es decir, de 5 hacia abajo, no pagan absolutamente nada. Chavos, de repente podemos tener ahí, por ejemplo, una promoción nosotros. Bueno, ya saben que este hotel y cualquier otro hotel de la Riviera Maya, de Puerto Vallarta, de Mazatlán, de donde ustedes quieran, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Este hotel nosotros lo reservamos con una promo que salió desde el año pasado justamente, entonces pues venimos de promoción. Y pues también tenemos a veces varias promociones, por ejemplo, a veces les incluye el desayuno a la llegada, a veces no, pero pues ahí depende de la promoción del hotel. Entonces a veces va a estar disponible, a veces no, entonces para que tomen en cuenta eso, si llegan por su cuenta, si llegan en un vuelo, eso porque aquí afuera no hay nada, no hay ni un Oxxo, no hay nada. Tendrán que tomar un taxi para que los llevara como a algún lugar cercano, aquí a Bahía de Banderas o algo, para que los llevara a desayunar a algún restaurancito. Entonces aquí sí no es como en otro hotel en Puerto Vallarta que te sales a caminar y encuentras algo rápido. Aquí no. Sí, entonces si quieren, no sé, desayunar antes de llegar, pues esa sería la mejor opción porque aquí alrededor no hay nada. El checkout, como les dije, es a las 12 del día y es hasta esa hora que pueden usar instalaciones. Ustedes pueden quedarse aquí en el lobby, como pueden ver aquí a mis espaldas hay como unas salitas y así donde ustedes pueden quedarse, pero ya no pueden consumir nada. O sea, no sé si su vuelo sale 3 de la tarde y ya no quieren consumir nada, nada más descansar aquí y esperar, pueden hacerlo. Ya si ustedes quieren quedarse a comer todavía, pueden hacerlo, pero ya este es con costo extra. Tiene un costo de 400 pesos por adulto y los menores, ya saben que van de 6 a 12 años, tiene un costo de 235 pesos. Sí, entonces igual si se quedan aquí en el lobby, pues la verdad está como medio aburridón porque pues no hay nada que hacer más que verse las caras y pues ¿o ver el celular? El celular. Entonces para que tomen en cuenta eso a la hora de que se vayan a llegar o que se vayan a ir. Chavos, y pues en este hotel dan la clásica pulserita, vean, ahí está la clásica pulserita. Esta no se abre la habitación, las habitaciones se abren con tarjeta como los hoteles tradicionales, pero pues ya saben, si pierden esta pulserita les va a salir carísimo. Si no la pierden, de verdad cuiden mucho esto, o si ven que ya se les está dañando, como que se les está rompiendo o algo, mejor acérquense a recepción que sin costo se las cambian, porque si ustedes se les rompe, la pierden o lo que sea, pues los ven que no traen pulsera ni nada, les van a cobrar $150 por reponerles la pulsera, así que mejor cuídenla muy bien. Y pues aquí, igual que en la mayoría de los hoteles aquí en toda esta zona, no cobran ningún impuesto de gobierno, ni de saneamiento de playas, ni nada, absolutamente nada, como lo hacen en Cancún o Playa del Carmen. Aquí no pagan ningún otro impuesto extra. Sí, entonces para que se vengan sin dinero, no se crean. No se vengan sin dinero. Tengan en cuenta eso también. Y si por alguna razón ustedes se quieren quedar en la habitación, la verdad nosotros nunca lo hemos hecho, no, ¿verdad? No, nunca lo hemos hecho. Entonces, porque siempre decimos que pues no vale la pena, pero pues si alguno de ustedes quiere hacerlo, sí por se puede. algún motivo o algo que diga, no, yo el día de mi salida, no sé, mi vuelo sale hasta en la noche y quiero quedarme en mi habitación más tiempo o así, pueden hacerlo. Obviamente bajo disponibilidad, sobre todo en temporada alta, pues hay que checar bien que sí haya disponibilidad, pero si la hay, pueden quedarse en la habitación hasta las 6 de la tarde como máximo, y este tiene un costo de 1,500 por adulto y 660 por menor. Les dejan su pulsera, su habitación, todo como si se fueran a quedar otra noche más. Sí, entonces para que lo tomen en cuenta por si quieren alargar su estadía en este lugar. Chavos, y pues para los muchachos fitness, vean nada más, hay un gimnasio. La verdad el gimnasio está pequeñito, los aparatos pues sí sirven, están normalones,
fitness, hay un área de caminadoras, todo ese show. Entonces, la verdad, aquí para los muchachos fitness, déjenme comentarles que pues yo ahí a veces cuando puedo, cuando me acuerdo, pues sí vengo, y a veces no, y a veces me quedo dormido o algo así. Pero pues para los muchachos que vienen en vacaciones al gimnasio, está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y pues tiene toallitas, tiene agüita, tiene todo el show. Ese es un tip importante. Aquí la verdad el agua la limitan mucho, solamente dejan 2 botellas de plástico en habitación, entonces pues pueden venir a llenar aquí su habitación, igual con su termo, alguna otra botella, pues aquí la llenan. Entonces para los muchachos fitness, pues aquí está el gimnasio. Listo, vámonos recio, chavos. Y pues ya saben que aquí alrededor pues no hay nada de ese estilo. De hecho ya fuimos víctimas nosotros de la tiendita, todo por Mati. A mis espaldas pueden ver que hay una tienda en donde van a encontrar souvenirs, un poco de ropa, van a encontrar medicina, cosas como básicas, que el champú, que pasta de dientes, que cepillos, algunas botanitas, porque pues aquí ya saben que todos los hoteles, no sé, alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué será que no dan como, no hay un área como de botanas así en los hoteles? O sea, donde haya como churritos y cosas así, ¿no? Como que eso le hace falta. Patitas, o sea, aparte de los cueritos y ándale, así, ¿no? cosas así. Chocomiles y todas esas cosas. Si son de los que les ¿no? gusta como que la botana o así, pues aquí pueden encontrarla. Ya saben, es a un costo un poquito más elevado, pero la verdad no están tan exagerados los costos aquí. Entonces ya saben, por si se les olvida algo, en caso de emergencia, pues ya saben que nosotros no les recomendamos comprar las cosas aquí, porque pues sí están un poquito más caras, pero pues ya en caso de emergencia, pues aquí hay una tiendita. También aquí afuera hay un área como de juego de billar o algo así. Lo necesario, lo que necesiten para la mesa de billar, lo pueden pedir en la tiendita, y sin ningún costo extra. Entonces para que se vengan a echar aquí una partidita de billar y pues estén aquí en esta área, ahí más o menos relajados. Y pues si andan cerquita de aquí y no quieren quedarse en el hotel, pero quieren conocerlo, quieren venir a un day pass, el hotel sí cuenta con esta modalidad y tiene un costo de 1,100 por adulto y 700 pesos por menores. Ya saben que los menores son de 6 a 12 años, menores de 6 años no pagan. Es en un horario de 10 a 6 de la tarde. Esto les incluye todos los alimentos y bebidas, y pues que puedan estar así en las albercas, en la playa, en los camastros y todo eso. Sin embargo, pues no les incluye habitación. Sí, algo también malo que tiene el hotel, bueno, digo malo porque pues ya nos acostumbramos también nosotros ahí a la comodidad, es de que no tiene room service. Sí. Eso a lo mejor es algo que dijimos, ay, ¿por qué no tiene? A veces ni pedimos, pero el saber que lo tienes es así como que, bueno, si ya no en la cena no llenaste muy bien o algo, pues un ratito más pides un postrecito ahí en el room service, pero pues en este caso este hotel no tiene. Así que a las 11 de la noche terminan las cenas y ya a esa hora ya no van a encontrar todo. Nada. Prevénganse o cenen bien. Y pues otra información también súper importante es para las personas que vengan con alguna silla de ruedas, que tengan movilidad reducida. Es importante siempre también mencionar si hay rampas, si tienen los accesos para ellos, y en el caso de este hotel sí tiene rampas. La verdad, si les toca una habitación un poquito más cercana como a la playa, sí es un poquito complicado porque hay que ir hasta donde está el elevador y se rodea un poquito más, pero de que hay acceso, sí hay accesos. Y pues el hotel cuenta también con la facilidad de que si ustedes ocupan una silla de ruedas, tienen préstamo de sillas de rueda, obviamente bajo disponibilidad. Mientras esté disponible, se las pueden prestar durante toda su estancia sin ningún costo extra. Otra cosa también importante es la cuestión de los servicios médicos. Este hotel no cuenta con servicios médicos como tal establecidos aquí en el hotel. Sin embargo, si por alguna razón ustedes requieren algún servicio médico, ellos pueden llamarle a un doctor que viene aquí hasta el hotel y va hasta su habitación a atenderlos, y este tiene un costo de 1,500 pesos por consulta. Así que cuídense mucho y no se enfermen porque luego sale bien caro. Sí, porque pues por ahí ya saben que ya nos pasó lo de Matías y todo ese show en el otro hotel, pues ni modo. Las cuestiones de salud no se pueden prevenir así como así. Y pues también otro dato importante, que el hotel no es pet friendly, entonces pues si ustedes se quieren traer a su perrito o algo así, a su mascota, solamente aceptan peces, loros, no se crean, no aceptan mascotas en este hotel, entonces para que lo tengan en cuenta también. Chavos, en el caso de este hotel no cuenta con alguna aplicación ni ninguna página en específico donde puedan encontrar información. Al momento de su llegada les dan una hoja donde viene toda la información de los horarios de los restaurantes, información de toallas, de todo, toda la información la encuentran en esa hoja. Entonces, para que no la pierdan, porque luego no van a tener dónde buscar esa información. Sí, nos dieron por ahí un código QR también, pero era literalmente un número de teléfono. Sí, era de para informes. entrar a números de teléfonos de unos chicos de reservaciones. Y pues también la chica nos dijo que si queríamos consultar alguna información, pues nos fuésemos directamente a la página de internet, que igual ustedes la pueden consultar sin ningún problema, y pues ahí pueden encontrar toda la información. Y pues el Wi-Fi, si alguien nos pregunta también, ya vamos a incluir esa información. El Wi-Fi pues está normalón, no está como tan rápido ni tan lento como en otros lugares. Por ejemplo, en la habitación, Adriana le batalla para subir las historias, solamente tengo que salir de la habitación. Sí, exactamente. Para que también tengan en cuenta eso, pues si quieren aquí Wi-Fi de calidad, pues no está tan chido, está normal.
malo. Pero para las personas que vienen nada más como que para conectarse a Facebook, WhatsApp y así, sí funciona súper bien. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos subiendo videos o que estamos haciendo como otras cosas de trabajo, sí es un poquito como lento. Chavos, y pues habitación 442, dice Mati. Bienvenidos. Para poder entrar, esta puerta se abre con la clásica tarjetita que ya por ahí ya la Baby ya le abrió. Aquí no hay pulseritas con la habitación, entonces sí, nada más pulseritas, pero son no hay llavecita aquí en la pulserita, pero pues se abre con tarjetita. Y pues entrando luego a la habitación encontramos del lado derecho el closet. Con la cosita esta para las maletas, un burrito ahí ya medio desgastadón, pero pues que funciona. Y pues con la cajita fuerte para los valores, que a un ladito tiene la planchita del año 2001, por ahí más o menos. Y pues abajito unos ganchitos para la ropa, y el closet pues sí se ve muy chiquito, se ve ahí pues más o menos. Así es como para la gente que venimos nomás 3 días, sí, exactamente, ¿no? ahí no está. Es para la gente que viene por un mes. Y creo que casi nunca nos toca una habitación en donde no esté luego el baño. De hecho, para llegar al baño, aquí sí les agarra el córrele que te alcanzo, si tienen que entrar a la habitación y rodear hasta acá. De este lado tenemos el baño. El baño ahí, vean que es un baño pues más o menos ahí chiquitón ahí, tiene la cosita esta. Mira, Mati. No sé si es de familia o algo, pero a la Baby y a Matías le gusta mucho la tina. ¡Eso! Y pues para acá encontramos un champú de Honey y otro champú de Honey y body wash de Honey. Pues esta cosita que está aquí como para tender la ropa, porque pues no dejan tender, lastimosamente no dejan tender la ropa en el balcón. No sé. No, de hecho ni tenemos balcón, así que no importa. De este lado hay unas toallitas, 4 toallitas, el trono de este lado, y pues acá está el espejo súper gigante con agua fría, agua caliente, un jaboncito ahí de miel. Y aquí raro que esté como la cosita está para los hielos, no sé por qué está aquí en el baño. Así, casual, ¿no? Y la secadora. La secadora para los muchachos que tienen cabello. Y pues yo no. Ahí está. Abajito no hay terror en la habitación, no hay báscula. Y pues ahí hay unos Kleenex. Y ese con ustedes, señores, es todo el baño. Y pues ya ahora sí, saliendo del baño, ya que ya salió todo bien, encontramos ahora sí la habitación, que la verdad es bastante amplia. Y creo que nunca nos había tocado una habitación con estas camas. Una cama king size ya destruida por este muchacho que está brincando ahí en las camas. ¿Sí se acuerdan que fue un niño que llevamos hace unas noches atrás al hospital doctor? Porque se sentía bien mal? Y ahorita velo, ¿ya no te sientes mal? Poquito mejor nada. siempre dices eso. De aquel lado está una cama matrimonial y esta cama king size. Ay, hijo de su madre. Y luego que está medio dura. Sí, aquella está media dura, esta está normal, está normalona. ¿Se siente rica esta? Sí, entonces esa es la diferencia, cama king size y cama matrimonial. Y pues de este lado encontramos un espejito de tamaño completo. Para que en la noche antes de irse a cenar vean aquí completo su ovni. Sí, su ovni. Ahí está. Y de este lado derecho encontramos una televisión más o menos como de 42 pulgadas, más o menos. Ah, chinga, nunca le atino. Bueno, ahí está de 50. Y pues abajito unos cajoncitos de esos de los que estaban en la casa de mi abuelita, más o menos, así. Unos cajoncitos ahí para los que vienen un mes. 6 cajoncitos. Y de este lado el frigobar. Y pues con las tacitas estas de café y la cafetera. Es que había dicho tacitas de baño, perdón. Ahí está. Y pues el frigobar, vean, un dato curioso es de que solamente les incluye 2 aguas, 2 refrescos y 2 cervezas. Y ya después, si se los acaban, el día de mañana resulten, pero ya solamente las aguas. Si ustedes quieren algo adicional, pues ya tiene costo extra. Y pues abajito también una mesita para el frigobar. Y ahí para abajo, no sé qué puede caber ahí, un estéreo o algo ahí, una mochila o algo. De este lado una lamparita Luis XV, ahí media vintage. A un ladito de las camas otra lamparita vintage. Y pues el teléfono del año. ¿De qué año es ese teléfono, Mati? De 2500. No, del 2001. El 2001, ahí está, listo para llamar a recepción. Y pues abajito de la lamparita vintage, mi mochila con una sillita ahí para no saber si se sienta uno, se para uno, no sé. Y pues lo más importante, la vista. En esta ocasión les vamos a ver el balcón porque no tenemos balcón, solamente tenemos una ventana para poder ver hacia afuera, pero aquí tienen nuestra vista. Vean nada más, ¿qué viste? ¿Qué es ese chillido? Omiten el chillido. Con chillido incluido, ahí está la vista, vean, no se abren las ventanas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí se abren? Se abre de ese lado la ventana, ahí está, vamos a ver qué vista tenemos al estacionamiento. Lo pueden dejar como por ahí y de aquí lo están vigilando. Sí, así. Exactamente, y pues a un ladito está el río Jalisco, ahí está, vean, ¿qué tal? Y pues tenemos una vista frontal parcial al mar, alejada. Frontal parcial alejada al mar. Y pues, ¿qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Oh my God. Oh my God.
¡Hola, Johnson! Que solo Johnson. Así de como de oh my god, pero en idioma gato. Hola Johnson, my God. Chavos, y pues esta es la vista general. Aquí hay otra ventanita, vean, son dos ventanitas, una para cada quien para que no se peleen. Y del lado izquierdo encontramos la lamparita con la sillita. Y pues del lado derecho la cama, del otro lado izquierdo el frigobar, la televisión, el mueblecito este, la otra cama por aquí, una puerta al más allá, el espejo de cuerpo completo, el baño. Y pues nos vamos más para acá y encontramos el closet. ¡Ay! Y terminamos. Casi choco. Chavos, y pues como pudieron ver es una habitación la verdad bastante amplia. Y está padre eso de que tengamos la cama king size y aparte la cama matrimonial, porque Matías se va a quedar solo en la cama, la que es la más chiquita, y papá y mamá nos vamos a quedar en la grandota. ¿Sabes que sí, Matías? Sí. Entonces la verdad está bastante amplia. Se siente un poquito viejita, por ahí que le chillan algunas cosas, que los muebles se ven como un poquito vintage, por así decirlo. Pero hasta ahorita pues está bien, está cómoda, está espaciosa. Entonces pues vamos a ver cómo nos va estos días. Sí, cuando entramos tenía un ligero olor así como humedad, no sé, como eso, extraño. Pero pues ya uno se aclimata, ya se le quita uno. Ya no siento el olor, ya no lo percibo. O ya se quitó o ya me acostumbré. Entonces para las familias está súper chida. Y pues como pueden ver ahorita nos encontramos en el área de las albercas. Es como una sola alberca, por así decirlo, pero está dividida como en 3 secciones. Está una pequeña sección que es como para los niños muy pequeñitos, como no sé, yo diría que entre 1 y 5 años más o menos, que es un área donde hay un tobogán muy pequeñito y una resbaladilla súper pequeñita, y el nivel del agua es muy bajito, mide 60 centímetros. Entonces aquí los niños pueden estar sin ningún problema. Después está otra área que igual mide lo mismo, los 60 centímetros, pero aquí ya hay un barco, hay toboganes un poquito más grandes. Entonces esta área ya es para niños un poquito más grandes, ya como Matías, de 5 años en adelante, ya como que les llama más la atención esa parte. Y pues ahí la verdad está súper a gusto para los niños. Ya después de estas camitas está la área de adultos, es donde ya el agua ya es profunda, ya no es para niños, ya es para los adultos. Y allá es donde hacen las actividades durante el día. Ya saben que hacen que concursos, que el bingo, que esas cosas, ahí las hacen. Sí, entonces para que tomen en cuenta eso, hay una sola alberca dividida en 3 partes o en 4 partes, y sabe cuántas. Pero la verdad partes está a gusto. Y algo que se agradece bastante es que el agua está templada, no está fría. Y pues para probar la alberca, La prueba de fuego. ¿cómo se llama? El patómetro de prueba de fuego. El patómetro, ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Sí la recomiendas para los niños? Sí, sí la recomiendo. A ver, pero métela bien, mete bien, ahí está. ¡Ah! ¿Qué tal está el agua? Bien calientita. Entonces ahí está, ya está certificado por Matías. Listo, vámonos recio con el agua templadita. También la parte esta de los camastros, hay que mencionar que hay poquitos camastros, pero también no están llenos. Yo creo que también tiene que ver que estamos viniendo, ya es sí. temporada baja, por así decirlo, porque en la mayoría del país ya regresaron a clases. Nosotros que somos de Guanajuato, Matías todavía no regresa a clases, les dieron una semana más, así que por eso siento que hay menos gente. Yo supongo que cuando hay muchísima gente, o sea que está lleno el hotel, pues sí es un poquito más complicado, pero la verdad hasta ahorita nosotros no hemos tenido ningún problema a la hora que sea, por ejemplo ahorita que es como hora pico, por así decirlo, hora pico de camastros. En el que pudiera haber mucha gente en la alberca. Hay muchísimos camastros solos en donde pudiéramos ubicarnos. Sí, hay un muchacho, un mesero que está cubriendo toda el área de la alberca, pero el día de ayer que estuvimos ahí, pues la verdad sí se tardó un poquito, entonces para que le pidan. Pero es muy atento, 3. o sea, sí. Pues es que nada más anda él en la alberca, entonces sí se tarda, pero es muy atento. Sí, entonces en vez de una, pídanle 3 cervezas o 4 cervezas para la siguiente vuelta, rellénamelas, vámonos. Chavos, y pues ahorita estamos en el área del Kids Club, que a Matías ya es fan de estos lugares. La verdad, en el caso de este hotel, el Kids Club sí nos salió debiendo un poquito porque dura muy poquito. Se supone que en la hoja de información que nos dieron dice que funciona de 10 a 5 de la tarde, pero estuvimos viniendo días anteriores por la tarde y estaba cerrado. Y hasta ayer nos dijeron que funciona solamente por la mañana. O sea, para estar ahí adentro solamente es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, porque como de 1 a 2 comen, digamos, y de 2 de la tarde a 5 hacen actividades en la alberca, pero pues son las actividades que hacen pues con todos los huéspedes, no son especiales como para los niños. Entonces realmente actividades para niños solamente es aquí de 10 a 1. Sí, entonces igual si ustedes vienen en otra fecha o algo, déjenlo aquí abajito en los comentarios si ya cambió la dinámica o algo por el estilo. Esperemos que sí. Sí, exactamente. Entonces yo creo que este hotel pues no es especialista como que en niños en esa parte, porque también el Kids Club pues, está chiquito, hay muchas cosas para jugar y todo ese show, pero sí no es algo como especialista en eso. A lo mejor complementan esto con la parte esta de los toboganes que hay de este lado, pero pues de todos modos sí le hace falta un poquito más. Sí, le hace falta un poquito más.
Chavos, y pues efectivamente estamos en una de las partes más increíbles del mundo mundial, la playa. Ya les habíamos mencionado que este hotel está ubicado en Nuevo Vallarta y pues como pueden ver a mis espaldas, estamos en la zona de la playa, que siempre esto es una de las cosas más importantes o por las que más nos preguntan. Es una zona tranquila, la verdad no hemos visto olas como que muchísimo muy altas. Sin problema pueden entrar niños y familias completas. Sí, entonces aquí igual la playa está tranquilona, se ve la tradicional o el color tradicional del área de Nuevo Vallarta. La verdad sí es un área como donde se pueden ustedes meter, se pueden bañar, está como tranquilita y todo ese show. Aquí también el hotel tiene muchos camastritos para que se puedan venir a relajar y también hay servicio aquí de bebidas y todo ese show. Entonces pues por ese lado no hay ningún problema. Entonces pues ya Matías también está haciendo ahí su castillito de arena. ¿Estás haciendo tu castillito de arena, Mati, o qué? ¿Y a qué hora lo vas a terminar? ¿Mañana? ¿Mañana lo vas a terminar? Hasta las 7. 7. Bueno, regresamos a las 7 por ti. Chavos, y pues en la cuestión de licores, aquí están los licores, vean, cerveza 2X, la ámbar y la lager, la especial. Y pues en la cuestión de licores hay Capitán Morgan, Bacardí, Oso Negro, Smirnoff, Passport, Valentine, Tequila, Cabrito, Jimador. Ahí está. Entonces esos son todos los licores que ustedes pueden pedir. Aquí pidan sus margaritas, sus piñas coladas y todo ese show. Entonces por si se quieren traer ahí su suerox para el día siguiente y pues ya ahí que la cruda no les pegue tanto. Entonces los licores son como de gama media, más o menos, media, no tan baja. Entonces pues sí, por esa parte está bien. Igual si quieren tráiganse su botellita para que puedan disfrutar acá de los licores. Sería todo, gracias. Ahí está, entonces las toallas aquí funcionan, nos dieron 2 tarjetitas por habitación, entonces pues ya Matías la vino a cambiar. Ahí está, y pueden cambiarlas las veces que sea necesario, pues se las pueden llevar a la habitación. Nada más algo importante, si tienen que regresar las tarjetas al momento de su checkout, para que se vengan con las toallas. Y pues como parte del entretenimiento que tienen dentro del hotel, tienen esta pequeña área en donde tienen algunos juegos. Por ejemplo, aquí a mis espaldas tenemos lo que es el juego de ping pong, por si les gusta eso de echarse retillas y ahí. El otro día de hecho vimos unos muchachos que estaban jugando hasta de shots. Entonces pueden venir a jugarse aquí de shot. Y también tiene este que nunca he sabido cómo se llama, pero que está divertido. El otro día lo estábamos jugando con Mati. Las tablitas esas que les tienes que aventar como los costalitos de arena y que tienen que caer en el hoyito. Está entretenido, está padre. Y pues aparte también tienen aquí Jenga, tienen libros por si ustedes quieren leer. La cuestión de los libros, o que se me hace como curioso y no sé, se me hace curioso, es que la mayoría son en inglés. Son muy poquitos los que tienen en español. Entonces pues bueno, pero si les gusta la lectura, pues aquí tienen libros para tomar y poderse acostar en un camastro y descansar y relajarse. Todas las cosas para jugar todo esto y así se las prestan aquí en donde les prestan las toallas, donde intercambia uno las tarjetas por las toallas. Ahí es donde ustedes se acercan y piden todo para poder jugar. Sí, entonces para que pasen aquí un ratito relajado, más relax todavía. Chavos, y pues como pueden ver aquí a mis espaldas está el área de snacks, que está justamente a un ladito de las albercas, y este lugar funciona de 12:30 del día a 5:30 de la tarde. Entonces está abierto en los espacios en los que, entre los que cierran el desayuno y abren la comida, está abierto, pero para la comida y la cena pues ya no, ahí ya no está abierto. Pero pues pueden venir aquí hay mesitas, ya saben lo que hay en estos lugares: hamburguesas, hot dogs, nachos, papas. Tienen también por ahí que aguachilito, algún cevichito, así como que lo van variando de acuerdo a los días. Entonces pues bueno, tienen esta opción para poder venirse a echar un snack. Entonces ya saben, por si les da hambre, ahí está la Babies, a un ladito, ahí está el área, pues para que se surtan por ahí de todo. Aquí no pasan hambre en estos momentos. Chavos, y pues por si se lo preguntaban, el hotel sí cuenta con actividades durante el día. Son actividades que se realizan aquí en la alberca, justo en la que estamos aquí a un ladito. Es la alberca, bueno, es la única alberca, ¿verdad? Pero ya les dijimos que está dividida en 3 partes y lo hacen en la parte de donde están como los adultos. Entonces pues hacen así que no sé, juegan con pelotas y como fútbol pero en el agua y voleibol y cosas así de ese estilo. Ya saben que los hoteles siempre hacen ese tipo de actividades. Aparte también tienen un tour en bicicleta que lo hacen los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana por si ustedes quieren hacer un recorrido. Es un recorrido guiado que dura aproximadamente 1 hora. Pueden ir ahí en las bicicletas, les van explicando algunas cositas y todo. O si no, si ustedes quieren, tienen préstamos de bicicletas hasta las 4 de la tarde por si ustedes quieren agarrarla y no sé, irse a pasear o algo, ir al Oxxo. No es cierto, no pueden salir de la propiedad así. Eso está incluido en su todo incluido, entonces no tiene ningún costo extra. Y pues también en la noche hay shows, por ejemplo el día de hoy está el show de Michael Jackson. Y el otro día había show de fuego, show de circo, o sea hay varios shows. Sí, entonces por aquí
estábamos platicando, bueno, yo le estaba diciendo a la Babies que a lo mejor este hotel es como demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo, exactamente. O sea, sentimos que sí tiene actividades, pero sentimos que le hace falta más actividades. Sobre todo, por ejemplo, pues para los niños también, exacto, porque no hay como que mucha variedad, no sé. Ajá. Se acaba toda la una y pues están así como luego, que, pues métanse en las actividades de los adultos. Entonces eso, por ejemplo, ahorita son las 6 de la tarde y ya las albercas se están quedando solas porque ya se acabó la música, ya no hay nadie de los de animación, ya no hay nada. E incluso creo que los meseros ya ni andan, entonces pues se acaba todo como muy temprano. Chavos, y pues algo también importante que tenemos que mencionarle, ya saben que es la parte de las comidas, la comedera. Al no ser un hotel tan grande, no tiene mucha variedad en cuestión a restaurantes, solamente tiene 3 restaurantes, uno que es el buffet, que funciona para desayunos, comidas y cenas, y 2 más que son de especialidades que funcionan únicamente para cenas y para los cuales hay que hacer reservación. Pero no sé si ahorita nosotros que estamos aquí, pues es como temporada baja, no hay mucha afluencia, entonces a cualquier hora había disponibilidad para reservar las cenas. Es un restaurante mexicano que obviamente pues tiene comida mexicana. Nosotros probamos por ahí algunas cositas, no todo nos gustó al 100%, pero sí está rico. Y también probamos lo que es el italiano. En el italiano también probamos ahí pues 2 que 3 cositas y también está rico. Chavos, yo creo que el nivel de la comida es como normal o casi, sí, es bueno. Es sea, yo creo que de un 100%, un 60 o algo por el estilo, 60, 70 por ahí más o menos. O sea, en este hotel yo creo que sí, la comida sí es algo que está muy pasable. Entonces, para que se vengan con ese entendido de que pues, la parte que menos me gustó a mí en lo personal de la comida fue la parte de los snacks. Como que no me gustó mucho. Por ejemplo, por ahí Mati probó los nuggets y no están como que muy buenos. Pero lo único que le gustó de ahí fueron los hot dogs. De ahí en más la comida, por ejemplo, del buffet sí estaba rica. En el de especialidades hubo cosas que nos gustaron, otras cosas que no tanto. Pues hubo un poquito de todo, pero por lo menos sí pudimos comer bien los días que estuvimos aquí. Y pues también la parte del servicio. El servicio, déjenme decirles que el servicio sí es muy bueno. Yo creo que sí, ese sí le llega al 80% del 100. 80, 90. Sí, todos los muchachos están aquí muy atentos, siempre una sonrisa, eso es algo muy chido, la verdad. Muy platicadores, así exactamente. Sí, la verdad que sí, muy agradables. Está muy bueno aquí, o sea, al 80% más o menos. Chavos, y pues en general, yo creo que este hotel, ya habíamos dicho un veredicto por ahí, es un hotel, la verdad, como muy tranquilo para esos momentos donde pues quizás quieran relajarse totalmente. Este es un hotel ideal, sobre todo por lo barato y sobre todo por la calidad de la comida y sobre todo por la calidad en el servicio. Sí, la verdad que yo creo que una de las cosas que más nos fascinó de este hotel es la cuestión del servicio, porque de verdad que lo hacen sentir a uno como muy a gusto, como sí, que, no sé, sí está sí está padre. ¿Te gustó el hotel, Mati? Sí. Hiciste una amiguita aquí, ¿verdad que sí? Sí. Sí, hice una amiguita el día de hoy. Entonces, aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, mándenos un mensajillo por ahí a nuestra agencia de viaje, Chavos Vlog Viajes, y coticen este y todos los hoteles del mundo mundial, que por ahí nosotros aprovechamos una promoción y pues estamos aquí. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Hola, Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye.